Yo ¿no? yo creo que es buena cantidad, ¿no, Doc? Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión general de Hospital General de Zona de Oaxaca, porque tenemos invitados de varias partes de la República. Y tengo el placer de presentarles al doctor José Anatolio Hernández González. Él es cirujano, ortopedista y traumatólogo del Hospital General de Zona, donde trabajamos, es compañero y buen amigo. Él es UAPJO, es médico general de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en ortopedia por parte del Centro Médico Nacional Ávila Camacho en Puebla. Tiene cirugía de rodilla y artroscopía en doctor José Manuel Ortega. Está en el DF. Y también profesor de formación de tutores a distancia, etcétera. Y es diplomado de profesores del Colegio Mexicano de Ortopedia en la UNAM. Pues muchas gracias, Doc, por aceptar nuevamente a participar en la sesión. Y en esta ocasión tenemos el tema de viscosuplementación en gonartrosis. Gracias, mi Doc. Doctor, buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me dan de compartir un poco de la experiencia que tenemos en cuanto al manejo de la rodilla. Aquí es muy importante ver acerca de la viscosuplementación porque se hablan muchas cosas, si funciona, no funciona. Entonces vamos a hacer una revisión de todo esto. Gracias, doctor, por su invitación y empezamos. Bueno, primero, antes que nada, vamos a definir qué es la osteoartrosis. Pues recordemos que es un trastorno frecuente de una o más articulaciones, como vemos en la diapositiva, que va a ser caracterizado por un deterioro local de todo el cartílago articular. Esto nos va a dar una degeneración progresiva de todo el cartílago principalmente. Incluso va a llegar a una hipertrofia que esto nos va a condicionar dolor y una sintomatología muy intensa en el paciente que va a ir limitando sus actividades de la vida diaria. Tanto así que el proceso degenerativo nos va a llevar a afectar todo lo que es el sostén de la articulación, en este caso a una remodelación del hueso subcondral. Y desde luego vamos a estar viendo que toda la cápsula sinovial va a estar inflamada, va a estar condicionando una sinovitis y toda la sintomatología se puede dar localizada y en ocasiones nada más es un dolor articular, pero no tiene efectos sistémicos. Sin embargo, en el sistema musculoesquelético para la locomoción sí interviene. Así sea el pie, tobillo, rodilla, mano o incluso los dedos por las fases, los dedos de las manos por la fase del balanceo se ve reflejado en cuanto a todo el paciente. Recordemos que también va a haber factores mecánicos y biológicos que van a afectar y van a desestabilizar el equilibrio que hay entre el metabolismo de los condrocitos, de tal forma que va a haber un desequilibrio tanto en el anabolismo como en el catabolismo. Dirigiéndonos un poquito más ya hacia el tema en cuanto a la gonartrosis, en la guía de práctica clínica, recordemos que siempre tenemos que tomar en cuenta estas guías de práctica clínica. Ellos nos los definen como una enfermedad articular inflamatoria, que como bien decimos de la osteoartrosis, en el caso de la rodilla, me va a dar un proceso degenerativo caracterizado igual por la pérdida del cartílago, me va a afectar el hueso subcondral, lo va a ir alterando dependiendo de las fases que tenga, y desde luego también me va a dar cambios en los tejidos blandos. Como vemos en la diapositiva, son deformidades. Aquí vemos asimétricas totalmente las rodillas y todo el impacto que tiene incluso vascular del paciente. Como todas las enfermedades están indexadas en el Código Internacional de Enfermedades, en el CIE-10, y desde luego lo podemos encontrar en el M17-0, que es la gonartrosis primaria bilateral. Aquí es muy interesante esta clasificación que nos la dan, porque aquí me clasifica en tres causas. Está la primaria bilateral unilateral, está la postraumática, que anteriormente nosotros la encontrábamos como si fuera una secundaria, pero ellos involucran la gonartrosis postraumática, ya sea bilateral o unilateral, y desde luego una gonartrosis secundaria
Esto es por alguna enfermedad sistémica o alguna deformidad angular. En sí, la gonartrosis se cataloga como el M17.9. Entonces, encontramos, está indexada dentro del CIE, y ahí es donde podemos encontrar toda esta definición. En cuanto a la epidemiología, ¿por qué es importante hablar de la gonartrosis? Bueno, ya sabemos que afecta al 80% de los mayores de 60 años. En lo personal, yo considero que es un poco más, porque el 80% sí se refiere, pero hay mucha gente que desarrolla una tolerancia al dolor, pero fenomenal. Tal vemos, por ejemplo, en los pueblos a la gente que va corriendo detrás del rebaño y van subiendo y bajando cerros, y la verdad, lo hacen de una manera en donde ellos no demuestran dolor, o corredores de fondo, incluso adultos mayores, gente de más de 60 años que se dedican a correr en carreras largas, carreras de resistencia, y pueden tener la osteoartrosis, pero desarrollan una tolerancia al dolor fenomenal, entonces muchas veces no se quejan. Aquí el impacto que tenemos epidemiológico es que del 25 al 30% de la población entre 35 y 64 años se impacta. Si se dan cuenta, es una población económicamente activa. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos todo lo relativo a la osteoartrosis. En este caso, pues vamos a ver una parte. Es una predominación por el sexo femenino. La prevalencia es del 2.3%. Aquí hay algo muy importante. Cada vez la consulta externa, tanto de primer nivel como de segundo nivel de atención, se está viendo saturado, tanto así que se considera uno de los 10 principales motivos de consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entremos un poquitito a la fisiopatología de la osteoartrosis. Recordemos que la rodilla es una de artrodia, en donde va a tener tres compuestos principales, que es la cápsula y los ligamentos, que van a estar alrededor de la rodilla. Por dentro, casi en contacto en una parte con el hueso, sobre todo en las esquinas, va a estar la membrana sinovial, que es algo muy importante, y desde luego el recubrimiento óseo, que es el cartílago articular. La cápsula y los ligamentos van a estar compuestas principalmente por colágeno tipo 1. En cuanto al cartílago articular, vamos a encontrar una variante del colágeno, que es el colágeno tipo 2, un colágeno un poco más duro, sin embargo va a absorber mayor cantidad de fuerza, y está compuesto además por proteoglucanos y los condrocitos, que vamos a ver que tiene un papel principal en cuanto al funcionamiento de la rodilla. La membrana sinovial, pues es una membrana sumamente delgada, puede tener un espesor, como vemos, hasta de 25 micras. En este corte histológico aquí podemos ver todas las capas que tiene, y tiene tres principalmente. La íntima sinovial, en donde vamos a encontrar de 1 a 3 capas de sinoviocitos. De ahí sigue la capa subsinovial, que es esta S, en donde vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo fibroso y tejido conjuntivo adiposo. Prácticamente es la parte más gruesa de la membrana sinovial, va a estar dada por sinovitos. Aquí vamos a encontrar ya vasos sanguíneos, como vemos aquí en la diapositiva, que estos van a ser fundamentales en la producción de líquido sinovial. Y desde luego, como todos los tejidos, tienen un anclaje que es la matriz extracelular. Todo esto me va a llevar a condicionar la producción de líquido sinovial. El líquido sinovial, desde luego, lo consideramos como un ultrafiltrado del plasma. Este se va a dar a través de las fenestraciones que va a tener la membrana sinovial, que va a estar dado por capilares de 5 a 10 micras. Y la cantidad de electrolitos que tiene el líquido sinovial es muy similar a los del plasma. Aquí hablamos de un término que es la filancia, que no es más que la viscosidad, la elasticidad que tiene. Y de tal forma que la filancia tiende que ser de 3 a 5 centímetros normalmente. Esta capacidad es la que se pierde, por eso es que nos condiciona un desgaste de la superficie articular. La glucosa puede ser ligeramente menor en comparación a el filtrado plasmático. Las proteínas generalmente, si se dan cuenta, son bajas en comparación a las proteínas plasmáticas. Las proteínas normales en el líquido sinovial son de menos de 2.5 gramos. El pH muy similar al pH del plasma. La cantidad de leucocitos normales, en este caso del líquido sinovial, es de 50 a 2000.
Y aquí es muy importante que los polimorfos nucleares sean menos del 20%. También vamos a encontrar una cantidad muy importante de ácido hialurónico. Al ratito vamos a ver cuál es la función del ácido hialurónico y de glucoproteínas que nos van a estar nutriendo nuestro cartílago articular. El líquido sinovial tiene una función muy importante aparte de la nutrición, como vemos acá abajo, que se lleva a cabo a través de la difusión. En este caso nos vamos a enfocar principalmente a que me disminuye la fricción. Es un lubricante y generalmente la fricción que se va a llevar en el líquido sinovial normal es de 0.003 a 0.006. Por un comparativo, generalmente el hielo tiene un desgaste, una fricción de 0.01 cuando está a 0 grados. Ahora imagínense que nosotros desplazamos 2 cubos de hielo a 0 grados. La verdad, el desgaste va a ser mínimo, el módulo de fricción va a ser mínimo, casi siempre se van a desplazar suavemente. Ahora, la fricción que condiciona el líquido sinovial en la superficie articular de la rodilla es mucho menos que eso, pero estamos hablando de un líquido sinovial normal, recuerden. Entonces, la lubricación es algo muy importante que cuando perdemos todas esas características físicas y químicas del líquido sinovial me van a dar a un desgaste articular. La cantidad aproximada que vamos a nosotros tener normal de líquido sinovial es de 3 mililitros, pero puede llegar hasta 5 mililitros, es sumamente baja, ¿no? Bueno, pasemos al cartílago articular, que forma algo muy importante. Generalmente podemos decir que es prácticamente la envoltura de las bisagras. Cuando se lleva a cabo un desplazamiento de la rótula, cuando nosotros caminamos. Y desde luego también soporta las cargas del cuerpo en todo momento. Cuando nosotros iniciamos la bipedestación, cuando nosotros estamos caminando, cuando cargamos algo. Es muy importante para la movilidad. Y desde luego, aquí vamos a tener proteoglicanos, el colágeno tipo 2 y los condrocitos. Histológicamente vamos a encontrar diversas capas en lo que corresponde al cartílago articular. Desde luego, la zona superficial, que es la más lisa y que va a estar en íntimo contacto con el líquido sinovial. Y si vemos en la diapositiva, se logran ver unas fibras con diferente tipo de direcciones. Esto es muy importante porque todas las fuerzas de carga, de cizallamiento, se van a distribuir en este tipo de fibras, que cuando se alteran, desde luego, pues el desgaste me lleva incluso a llegar hasta el hueso subcondral y las fuerzas pueden llegar hasta el hueso trabecular y me va a dar datos de deterioro. El cartílago articular es muy resistente a la compresión porque tiene un 80% de agua. ¿Sí? Es un gel sólidamente estructurado y muy, muy resistente. En cuanto al condrocito, como vemos aquí en la figura, tiene los proteoglucanos y aparte esos proteoglucanos se unen a través de una molécula de hialuronato para establecer una matriz sólida del cartílago articular. Esta unión es algo muy importante porque aquí si nos damos cuenta ya empezamos a ver el hialuronato. ¿Qué es lo que nos hace? Pues ¿qué es lo que nos hace? Que nos mantiene unidos esos proteoglucanos dándole mayor resistencia a el cartílago articular. Entrando al tratamiento multimodal de la osteoartrosis, el LAOS nos recomienda esta pirámide de manejo de la osteoartrosis, en donde algo muy primordial, lo básico, como está aquí en la pirámide, es una educación médica, modificación del estilo de vida, la reducción del peso, ejercicios y ortesis. En lo personal, las ortesis las dejamos tantito porque nos disminuyen la actividad muscular. Entonces, tiene indicaciones precisas, no es recomendable utilizarlos como rutinario. Desde luego, la terapia física en todo esto tiene un papel muy importante y el tratamiento con antiinflamatorios, los CISADOAS, el COX-DOX y finalmente lo último que tenemos es la cirugía. Si nos damos cuenta, tenemos hacia los lados, no menos importantes, pero tampoco primordiales, la analgesia tópica. La analgesia tópica la podemos llevar incluso con la aplicación de frío, no precisamente con algún analgésico o antiinflamatorio tópico. En cuanto a inyecciones intraarticulares, tenemos los esteroides que desde luego tenemos una amplia experiencia en el uso, pero aquí el problema son los efectos secundarios. Y desde luego, la aplicación del ácido hialurónico intraarticular. De tal forma que esto me va a formar parte de la viscosuplementación, que es de lo que vamos a hablar efectivamente ahorita.
Bueno, ¿para qué es la viscosuplementación? Uno de los objetivos principales que tenemos en la viscosuplementación es el restablecimiento de todas las propiedades que habíamos hablado del líquido sinovial que se van deteriorando precisamente por el desgaste. Principalmente estas propiedades son la viscosidad y la elasticidad. Tiene que ser una aplicación intraarticular para que estemos hablando de viscosuplementación. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que no se considera un medicamento. En este autor, Arango Pilonieta, él nos refiere que incluso lo puede llamar como un dispositivo médico. No es un medicamento, es un dispositivo médico que nos va a mejorar las propiedades del líquido sinovial. Algo muy importante, porque hay varios compuestos que se ocupan en la viscosuplementación, tengo que declarar que no tengo conflicto de intereses en cuanto a esta plática. No estoy auspiciado por ninguna casa comercial, de tal forma que evité los nombres comerciales y nada más me fui hacia los nombres genéricos, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos del ácido hialurónico, que es lo más importante y es la base de la viscosuplementación. Pues en alguna ocasión se le llamó hialuronato y es producido por los sinovitos B de la membrana celular, como ya habíamos visto que ahí se producía el líquido sinovial. En este caso, el hialuronato se produce en los sinovitos B de esta membrana. Tiene un peso molecular de 4 a 6 millones de daltos. Esto es algo muy importante porque vamos a ver que si yo voy a poner un líquido que tenga características muy similares al líquido sinovial, tengo que conseguir esta cantidad de Daltons para que tenga las propiedades lo más cercanas posibles a lo natural, a lo normal. Recordemos que el hialuronato está formado por polisacáridos, tiene unidades repetidas de disacáridos. ¿Cuáles disacáridos? La N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Desde luego, este ácido hialurónico, cuando tenemos una osteoartrosis activa, se va a disminuir en cuanto a su producción y desde luego va a perder todas las propiedades que le pueda dar al líquido sinovial. En cuanto a las características normales del ácido hialurónico, tiene un efecto mecánico, que cuando lo aplicamos me va a bloquear las terminaciones nerviosas aferentes de la membrana sinovial y por eso es que se va a disminuir el dolor en forma considerable. Al ser un lubricante va a mejorar la movilidad articular y desde luego se va a mejorar esa homeostasis. El equilibrio entre el catabolismo y anabolismo del sinoviocito va a estar mucho mejor y desde luego toda la producción de ese líquido sinovial va a ser lo más sano posible. Esas son las ventajas de estar aplicando el ácido hialurónico. También tiene un efecto biológico. En cuanto a los leucocitos, inhibe la fagocitosis. Va a disminuir la producción de la interleucina 1, que recuerden que esta interleucina va a ser muy drástica en cuanto al sinoviocito, porque en el sinoviocito dañado se libera y va a actuar sobre los sinoviocitos que no están dañados y es un círculo vicioso y se va a ir desencadenando el daño tisular en cuanto al cartílago articular. Por eso es muy importante el ácido hialurónico acá y desde luego disminuye todas las metaloproteasas que se liberan en cuanto a la lesión del cartílago. Efecto condroprotector, todavía queda mucho como para decir que es un condroprotector. No es un condroprotector. Recuerden que estamos hablando de mejorar las características del líquido sinovial. En forma normal, el ácido hialurónico sí va a alimentar al sinoviocito, pero no nada más lo estamos aplicando cuando tenemos un tejido de cartílago todavía aceptable que podemos nutrir. También lo estamos ocupando cuando ya no tenemos un tejido de adecuada calidad que ya no se puede nutrir. Entonces, el efecto condroprotector queda ahí en la disyuntiva, ¿no? Esto ya es viejo, el ácido hialurónico. Se localizó desde 1934 por Meller y Parmen dentro del humor vítreo bovino. En los años 70 se estuvo empleando mucho por los oftalmólogos. En los 80 fueron los veterinarios los primeros que en los caballos estuvieron aplicando el líquido sinovial. En 1986, Balacet le llamó hialuronan. Y si nos damos cuenta, ya más o menos se iba dando al término que tenemos de hialuronato. Hasta los años 90 se iniciaron estudios clínicos en los humanos. Prácticamente tenemos 30 años
tratando de ver cuáles son los efectos. Considero que es un buen tiempo y desde luego, desde aquella capacidad curativa que se le dio al ácido hialurónico, ahora vemos que esto se va limitando a simplemente mejorar la calidad del líquido sinovial. ¿Cuáles son las indicaciones del ácido hialurónico? Pues la osteoartrosis, principalmente se empezó a utilizar en el grado 1 y grado 2, en forma de, como para nutrir el cartílago, pues ese sería en el grado 1 o en las condromalasias. Y la verdad es que difícilmente un grado 1 y una condromalacia va a dar sintomatología y muy difícilmente el paciente va a ir a visitarnos por una condromalacia o una lesión grado 1. Es algo más común que se ocupe como preventivo en pacientes que se dedican al deporte de alto rendimiento. Sin embargo, cuando ya tenemos lesiones como la que vemos en la figura, que es una tipo 2, aquí sí ya empieza a haber un poquitito de molestias, principalmente a las partes blandas, y ya me limitan la actividad y es cuando el paciente va a acudir con nosotros. En el estadio número 4 se ocupa como una alternativa si es que el paciente por alguna causa, él no desea el tratamiento quirúrgico o bien por alguna enfermedad sistémica que tenga o factores de riesgo pueda estar bloqueado el tratamiento quirúrgico. Veamos, aquí tenemos una grado 3. Esta va a ser pues muy sintomática y es en lo que les comentaba yo, el ácido hialurónico aquí que nos va a nutrir. Un sinoviocito muerto ya no revive, ya no lo podemos mantener. Entonces, imagínense cuando ya tenemos una grado 4, que ya no hay cartílago, pues aquí, ¿cuál va a ser la utilidad de nuestro ácido hialurónico? Pues va a ser de nutrición. No, desde luego que no. Lo único que va a hacer es mejorar la calidad del líquido sinovial para disminuir la fricción que se lleva a cabo entre las superficies articulares y desde luego mejorar la lubricación y por ende bloquear todo lo que habíamos comentado de las terminaciones nerviosas y mejorar el dolor. Mejorar el dolor. Bueno, para esto tenemos que realizar una infiltración, la técnica de infiltración. Generalmente son dos posiciones. En la primera que se estuvo realizando fue en la de cúbito supino, se realizaba un rayado en el paciente en donde la primera era una línea transversa por arriba de la rótula y la otra en la interlínea articular de la rótula con el fémur, se trazaba otra y donde se cruzaban, ahí se introducía el ácido hialurónico. El problema que se veía con esto es que caíamos directamente a la bursa subcuadricipital, que es rica en membrana sinovial, y desde luego el dolor era súper intenso en el paciente. Yo al principio estuve aplicando, realizando infiltraciones en esta parte y el paciente se quejaba de mucho dolor. En lo personal, yo prefiero esta con el paciente sentado y la flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque puedo entrar en el compartimento lateral, en este caso, o medial del paciente, y de aquí me dirijo hacia la escotadura intercondilia, y si recordamos, la membrana sinovial que tiene es nada más atrás y adelante, y hacia los lados hay tejido óseo, entonces no hay mayor problema. Sí es doloroso, pero no es tan intenso como cuando lo aplicábamos en la bursa subcuadricipital. También algunos autores nos recomiendan con la rodilla en extensión, pero en los compartimentos patelofemoral medial, perdón, femorotibial medial o lateral. La verdad, a mí me cuesta un poquitito más de trabajo, me es más fácil realizarlo en esto porque se abren los compartimentos y la verdad entra nítidamente entre los dos huesos, la aguja sin mayor problema. Vean, como la bursa subcuadricipital es más grande en la parte suprarrotuliana, pero también tenemos aquí una buena cantidad de bolsa sinovial. Entonces yo prefiero aplicarla en esta parte, en el compartimento medial o lateral. Bueno, ¿cómo se obtiene el líquido sinovial, el ácido hialurónico? Pues principalmente son tres partes. Una que se obtiene de bacterias, otra de las crestas de gallo y las sintéticas. Por ahí dicen que también de los pescados, del tiburón o el bovino. La verdad es que esos no son muy útiles para la viscosuplementación en la rodilla. De lo que se obtiene de las bacterias es de la membrana del estreptococo
Y desde luego aquí obtenemos el peso molecular de 1 a 2 millones de Daltons. Recuerden que era de 4 a 6 millones lo que nosotros queremos. Cuando nosotros obtenemos el ácido hialurónico de las bacterias, pues requerimos varias aplicaciones. En cuanto a la cresta de Grayo, aquí se ha incluso llegado a sintetizar y a mejorar este tipo de hialuronato, llamémosle así, de tal forma que se hace un entrecruzamiento molecular, ahorita vamos a ver una imagen, y me da un peso molecular mucho más alto, muy similar a lo que es el líquido sinovial normal. Las sintéticas aún todavía se están realizando, no hay estudios serios que nos digan que tiene la misma efectividad que las anteriores. Vean, en esta figura vemos el hialuronato sódico sin modificar, entonces a través de la síntesis se han creado puentes para condicionar mayor dureza y nos salió el hilano tipo A. Entonces crearon más puentes todavía y nos consiguieron el hilano tipo B y ambos forman el hilano tipo GF20, que con este desde luego es el que nos llega al mayor peso molecular similar al del líquido articular normal. Bueno, esta diapositiva es algo muy importante. No manejo nombres comerciales por el conflicto de intereses que les comentaba yo, pero aquí vamos a comparar principalmente el líquido sinovial normal con un hialuronato sódico, que es lo primero que salió. La concentración que nosotros vamos a tener son de 10 miligramos, una concentración muy alta para lograr nada más un peso molecular de 2.4 a 3.6. Si se dan cuenta, la naturaleza me requiere una concentración baja para llegar a un peso molecular de 5 millones. Y esto se va a originar desde luego en forma natural de la membrana sinovial. En el caso del hialuronato sódico al 1%, que fue lo primero que salió, pues es a través de la bioingeniería bacteriana, se necesitan 3 dosis semanales, una dosis cada semana para llegar a tener más o menos la capacidad que se tiene aquí, pero la concentración es muy alta. Entonces sí es bastante incómodo para el paciente. Surge otro hialuronato sódico en donde se requiere mayor concentración todavía y donde el peso molecular que se consigue por dosis es muy bajo, es de 500,000 a 730,000. Entonces, imagínense, aquí sí necesitamos más dosis semanales para llegar a lo más posible que se pueda a los 5 millones. Y esto también es por bioingeniería bacteriana. Son los hialuronatos que nosotros conocemos. Mucho cuidado. Por ahí en alguna ocasión vi un hialuronato que no me traía una concentración muy económico, pero sí el peso molecular que me daba era de 100,000 Daltons. Y en la bibliografía que ellos manejan, me decían que eran 5 dosis semanales. Esto es cada semana por 5 dosis. La verdad, si nos damos cuenta, si nosotros llevamos las 5 dosis, no vamos a llegar, pero a nada, no le vamos a hacer nada al paciente. Y ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tenemos si en un momento dado aplicamos esta inyección. Entonces, mucho cuidado con esto. Es muy importante que nosotros veamos esto en la concentración del medicamento que estamos aplicando. No quiere decir que los hialuronatos sean malos, son buenos, pero la efectividad es aceptable, pero cuidado con este hialuronato que es genérico. Según esto fue obtenido por una bioingeniería bacteriana, pero la verdad no va a cumplir los requisitos y la verdad es que es sumamente barato. A mí me llegó al consultorio un paciente con 5 ámpulas y ¿cuánto le costó? Y cuando me dijo, dije, ay, qué barato está, ¿no? Pues vamos a estarlo recomendando y cuando vi la verdad, no tenía el peso molecular adecuado. Y lo que comentábamos, que unieron varias moléculas de hialuronato a través de enlaces muy fuertes y forman el hilano GF20, en donde la concentración que se requiere es de 8, no es tan alta como las demás. Y aquí sí llegamos, en una sola dosis podemos llegar a los 6 millones. Y desde luego puede ser aplicado a través de 3 dosis, fraccionados estos 6 millones, una dosis cada semana, o bien existe la dosis única. El problema es que es la parte más cara de la viscosuplementación y esto es obtenido de la cresta de gallo. Bueno, contraindicaciones. Si mi paciente tiene derrame articular, alguna técnica indica que hay que extraer todo el líquido articular y ya de ahí podemos colocar el ácido hialurónico.
En este caso yo no lo recomiendo porque por sí solo el líquido articular aumentado condiciona una sinovitis por contacto, por presión. Vean, la rodilla está muy tensa y va a estar adolorida. Hasta a veces resulta la artrocentesis una maniobra heroica porque mágicamente terminamos de sacar todo el líquido y el paciente se siente como si nada, como si no hago. Y luego imagínense, nosotros le metemos el ácido hialurónico, que sí, la verdad es irritante, y le vuelve a doler. Entonces, mejor esperamos a que ese derrame articular se solucione para poder nosotros aplicar el ácido hialurónico. Datos de alergia. Muy pocas veces se han reportado eventos alérgicos, sin embargo, como todos los medicamentos, no está exento. Lo que sí se han reportado con estas aplicaciones son los efectos adversos y el principal son sumamente dolorosas y la verdad varía mucho entre un paciente a otro. Tanto así que incluso a veces necesitamos analgésicos muy potentes después de la aplicación para que el paciente quede un poco más tranquilo. En lo personal, yo le recomiendo que se aplique frío 20 minutos hasta cada 6 horas en 1 o 2 días y desde luego que no tenga actividad después de la aplicación. Eso me ha condicionado a disminuir el dolor. En alguna ocasión me llegó un paciente y me dijo, doctor, me puse hielo antes de que me aplicara. Y me refiere el paciente que mejoró mucho antes de la aplicación. Esto tal vez podría ser auge de hacer algún estudio de investigación para que veamos si en realidad sirve o no la aplicación del hielo antes de la aplicación del ácido hialurónico. El derrame articular, la efusión después de la administración, sí es muy frecuente porque recordemos que me da una sinovitis química y esto era más frecuente cuando nosotros aplicábamos en el receso subcuadricipital. Era muy frecuente la sinovitis química y a veces era tan intensa que nos iba a dar un derrame articular. Y algo que no deseamos, pero a nadie, ninguno de los traumatólogos, es que como es un proceso invasivo, nos vaya a llevar a una infección. Eso sí no se les desea a nadie y sin embargo no estamos exentos de que esto pueda llegar a suceder. Bueno, con todo esto en conclusión, ¿sí? Es muy importante que recordemos, es la viscosuplementación es una terapia adyuvante de la osteoartrosis. No es una panacea, no es algo con lo que nosotros vamos a solucionar el problema del paciente. Tanto así que se ha ocupado para referir el reemplazo articular. Y ya vimos por qué, porque va a mejorar las cualidades que tiene de viscoelasticidad el líquido sinovial. Y desde luego puede servir como paliativo en un momento dado en el paciente. Hay estudios nivel de evidencia 2 que me indican que ha funcionado como paliativo. La principal función de la viscosuplementación es mejorar la viscosidad y la elasticidad del líquido sinovial que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si se dan cuenta, es muy importante la viscosuplementación. Por sí sola no nos va a ser muy útil. Tiene que ir coadyuvada de la terapia física, en algunas ocasiones, ¿por qué no?, de algún antiinflamatorio, de la aplicación de frío local, ¿eh? Y no es mala, es algo muy bueno. La verdad, los resultados que he visto no los he contabilizado, pero sí me atrevo a decir que hasta en un 80 o un 90% de los pacientes tienen, en base a las escalas funcionales que les aplico, tienen una mejoría sustancial. Muy bien, doctor, pues no sé, ¿alguna pregunta que hayamos que contestar? Pues muy completo, doctor, pero no sé si hay alguna pregunta por ahí o alguna complementación. Vi por ahí que estaba el doctor Solano, amigo, algo que quieras comentar. Levanta la mano y te damos el audio. Ok, ¿sí me escucha, doctor? Amigo, Sí, ¿cómo sí, doctor estás? Solano. Muy bien, para servirte, amigo. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, pues muy interesante, sí, muy interesante y efectivamente, como dice el doctor Pepe, pues la viscosuplementación es coadyuvante, ¿no? Y sí, la verdad, en gonartrosis grado 1, grado 2, el resultado es muy bueno. En grado 3, 4, pues va disminuyendo su efectividad. Pero incluso hay pacientes que con gonartrosis grado 3, 4, que por el momento no quieren una artroplastía total de cadera, perdón, de rodilla, perdón, me Estás en cuadrapié, otro chat, amigo. de rodilla, entonces
Es una buena opción la viscosuplementación. La verdad, afortunadamente en el instituto contamos con ella, entonces sí valdría la pena que pudiéramos utilizarlo con los pacientes. Ese sería mi comentario y excelente ponencia. Muchas felicidades, Pepe. Gracias, doctor Solano. Muy amable. Gracias, amigo. Hay una pregunta, doctor Anatolio. ¿Hay algún Sí. periodo de tiempo para la viscosuplementación? No sé quién está moviendo pantalla por aquí. Ah, es usted, ¿verdad, Anatolio? ¿Algún periodo de tiempo para la viscosuplementación o en base a qué indicaciones se valora cada periodo de tiempo? Sí, Entiendo es que una pregunta. Ajá, perdón. Ajá. dígame. Sí, es una pregunta muy importante y desde luego una disculpa porque también obvié ese dato dentro de la presentación y es algo muy importante. La periodicidad, de la vigencia que tenemos del ácido hialurónico en el formato que ustedes quieran, llámese fulanito, sultanito, no nombres comerciales que quieran, nos habla en la literatura que es de 6 a 8 meses. En forma general me dicen que es de 6 meses a un año. Entonces, cada 6 meses a un año podemos estar aplicando. En lo personal, yo prefiero rodilla por rodilla y con un espacio de 2 o 3 semanas entre una rodilla a otra, si es que el paciente quiere aplicarse en las dos rodillas. La verdad es que sí es un adyuvante muy, muy favorable que el paciente se regresa solito para que se le aplique a su otra rodilla. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Esperamos 2, 3 semanas o hasta un mes y entonces aplicamos. De aquí está indicado a los 6 meses. No me ha tocado aplicar a los 6 meses. El tiempo más rápido que he vuelto a aplicar el ácido hialurónico es a los 8 meses. Hay gente que me llega al año o después del año, ¿no? Y desde luego los que ya no llegan, pero porque se fueron el reemplazo articular, nada más se difirió por un tiempo para mejoría de la sintomatología. Recuerden que esto no es curativo, pues ya no tenemos cartílago, pues no hay nada que ayudar en cuanto a la función de la producción de líquido sinovial. Solano, ¿querías agregar algo? Doctor Solano, levantaste la manita. No, creo que no. Doctor, ¿y algún otro coadyuvante que utiliza como condroitina, glucosamina? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, pero estos ya no entran dentro de la viscosuplementación. ¿Como Son complementario? como complementos, se adicionan. Incluso por ahí en algún congreso nos sacaron que la viscosuplementación la asociaban a esteroides. Y sobre todo en deportistas, como que aquí ya no se cumple el requisito, o es uno o es otro, ¿no? En cuanto a la condroitina, yo creo que sí podría servir asociado al ácido hialurónico. Acuérdense que si hablamos de viscosuplementación es nada más ácido hialurónico. En cuanto a la condroitina, sí nos puede ser útil, pero nada más en los estadios grado 1 o 2. Porque en lo demás, en 3, 4 ya no nos es útil. Aquí Bien. hay algo muy importante, viscosuplementación igual a ácido hialurónico. Aquí estoy viendo de la doctora Andrea qué pasa con el fibroquel. Es otro mecanismo de acción. El fibroquel colágeno no es viscosuplementación, tiene otra acción para actuar principalmente sobre las lesiones del cartílago, que es algo muy, muy diferente a la viscosuplementación. Recuerden, la viscosuplementación va encaminada a mejorar las características viscoelásticas del líquido sinovial, ¿de acuerdo? Por eso es que ahí le puse condroprotector y entre paréntesis. No, yo en lo personal no considero que sea un condroprotector en forma general, pero sí puede actuar como tal en los estadios iniciales de desgaste articular. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Yo, doctor, ¿sí me escucha? Adelante, adelante. Sí, adelante. Sí, mire, con respecto al ácido hialurónico, efectivamente tenemos muchos productos en el mercado y afortunadamente el producto que tenemos en el instituto
es Hilano GF20, que afortunadamente es el que tiene mayor peso molecular, ¿sí? El peso molecular del Hilano GF20 es mayor de 6,000 kilodaltons. Entonces sí, el peso molecular es muy bueno, a diferencia de otros ácidos hialurónicos que su peso es de menos de 1,500. Entonces sí, efectivamente, con respecto al tiempo, la gran mayoría de ácidos hialurónicos, su vida media es de 6 meses. Y con el hilano podemos tener un poco más de vida media debido a su peso molecular. Entonces, la verdad tenemos el mejor producto con respecto a ácidos hialurónicos, que es el Hilano GF20, para poderlo aplicar en los pacientes. Gracias. Amigo, ¿y Gracias. de la dosis es una sola inyección o qué dosis recomiendan? Del Hilano G20 hay la aplicación de 3 dosis, una cada semana, y la de una dosis única. Aquí, pues depende mucho de la economía del paciente en forma privada. En la institución no hay problema porque tenemos la que es de 3 dosis. A mí me agrada mucho ver y aplicar cada semana las dosis, no en forma junta, porque noté también un deterioro de que cada que abrimos la ampolleta se empieza a solidificar. Es líquido y se empieza a solidificar, se gelatiniza. Y entonces, hasta cierto punto puede perder ciertas propiedades aquí mi hilano que le estoy colocando. La ventaja que yo le veo de aplicarlo cada semana es que la siguiente semana puedo interrogar al paciente qué tanta mejoría tuvo. Y la verdad es que la mayor parte de los pacientes me dicen, ¿sabe qué, doctor? Sí hubo una mejoría sustancial. ¿Sí? Entonces, la que tenemos en la institución es de una cada semana por 3 dosis. Como comenta el doctor Solano, es algo excelente, muy bueno y lo podemos aprovechar. La ventaja de la bonodosis es que nada más es un dolor, ¿no? Aquí la doctora Ana Leiva me dice, entonces en pacientes con gonartrosis degenerativa no lo serviría. Efectivamente, es un coadyuvante, doctora. No es un tratamiento único, es un coadyuvante y recordemos que nos va a ayudar principalmente a mejorar la movilidad articular y disminuir el dolor. No va a actuar sobre el proceso degenerativo de la gonartrosis, pero sí va a ser un coadyuvante, retardando ya en procesos tardíos una gonartrosis grado 4, un reemplazo articular en un momento dado. Del doctor Cesario me dicen, pacientes postoperados de rodilla tienen indicación. Sí, en alguna ocasión, en alguna otra sesión que dimos artroscopía de rodilla, alguien me comentaba qué tan bueno podía ser la aplicación del ácido hialurónico después de una limpieza articular. Pues bastante bueno, porque recuerden que lo que estamos haciendo es mejorar las propiedades de viscoelasticidad del líquido sinovial, entonces sí puede ser muy útil. Solano, ¿querías comentar algo? Sí, con respecto a la aplicación, como dice el doctor Pepe, se puede poner una vez a la semana, son 3 inyecciones, o también se pueden poner hay 2 presentaciones, la que tenemos en el instituto es de 2 mililitros y la otra presentación es de 6 mililitros. Entonces, también yo en lo personal prefiero poner las 3 inyecciones en una sola aplicación debido a, pues ya saben que en el instituto pues tenemos muchos pacientes e incluso el laboratorio también sacó una presentación que trae 6 mililitros, que es 3 en 1. Y la verdad, yo no he notado diferencias entre ponerla una a la semana o ponerle las 3 en una sola aplicación. Como dice el doctor Hernández González, la ventaja es que solamente lo hacemos con una aplicación. Siempre debemos hacerlo con medidas de asepsia y antisepsia, claro. ¿Sí? Con guantes, si es posible con cubrebocas y lavar la articulación con isodina espuma, porque hay muchos colegas que solamente infiltran con algodón, con alcohol y pueden producir una artritis séptica. Entonces también eso es importante. Y disminuyendo el número de aplicaciones, también podemos disminuir el grado o llegar a producir una artritis séptica. De los riesgos. Ajá, es correcto. Así es.
¿Usted ve alguna pregunta por ahí? Estoy intentando. Sí, de la doctora Ana Leiva, que me dice es muy común ver infiltraciones para regenerar. Yo creo que aquí, tanto médicos como no médicos, equivocamos un poquitito en cuanto al proceso regenerativo del cartílago. Desde hace mucho tiempo yo he comentado algo. El día en que encontremos algo para regenerar el cartílago, creo que vamos a encontrar la piedra filosofal que estaban buscando desde la Edad Media y no vamos a envejecer, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hay un estudio, nivel de evidencia 1 o 2, que nos digan que haya algún medicamento que me sirva para regenerar. Muy bien, pues gracias, doctor Solano, por apoyar. ¿Quieres comentar algo más, amigo? No, todo excelente y pues que podamos seguirlo ocupando en el instituto, ¿no? Tenemos la fortuna de contar con Sí. él y entonces darle el beneficio a los pacientes, ¿no? Gracias. Gracias, Solano, un excelente Gracias, doctor Solano. traumatólogo. Pues muchas gracias por su ponencia, doctor Anatolio, muy Gracias a usted. didáctica. Y ya sabe, estamos pendientes para las siguientes presentaciones. Doctor, aquí hay algo muy importante, perdón, antes que lo interrumpa, acabo de ver una pregunta ahorita. La doctora Irene Núñez nos pregunta sobre el uso del plasma. Ah, ya. Esto es algo muy importante. Yo creo que no tenemos que satanizar todavía el uso del plasma. Apenas se están investigando, no hay niveles de evidencia 1 o 2. Apenas se hizo un estudio, una revisión sistemática hace como unos 3 meses y lo reportaron. El problema de esa revisión sistemática es que cada uno de los estudios que hacían de 2 grupos, un grupo control y el grupo problema, es que eran una casuística muy pequeña. Entonces yo creo que el día en que nos hagan un estudio multicéntrico, esto puede mejorar. Todavía no hay resultados de estudios nivel de evidencia 1 o 2 que nos indiquen que es útil el plasma. ¿Sí? Los estudios generalmente son nivel de evidencia 4 y 5, los principalmente son 5, y por eso es que lo hemos satanizado. Incluso en alguna ocasión comentaron que lo que sirve para mucho no sirve para nada. No, yo creo que no tenemos que satanizarlo, hay que esperar, está en proceso de investigación. En México es muy difícil hacer este tipo de investigación, pero la gente de otros países que sí puede, como Estados Unidos, en Europa o incluso los chinos, sí están haciendo estudios y yo creo que hay que esperar antes de decir si nos es útil o no. Pero en esto, el plasma se sale de lo que es la viscosuplementación. ¿De acuerdo? Solano. Sí, con respecto al plasma rico en plaquetas, en algún congreso en el que acudí, que hablaron mucho sobre esto, sobre plasma versus viscosuplementación, desafortunadamente el plasma rico en plaquetas, la cantidad de células que vamos a encontrar por muestra varía mucho. O sea que un día que le sacamos la muestra al paciente puede tener suficiente número de células, pero al otro día ya no. Entonces, ese es el problema del plasma rico en plaquetas. A diferencia de la viscosuplementación, que ya está demostrado que debido al peso molecular del hilano GF20 o del ácido hialurónico, pues el beneficio es mejor, ¿no? Entonces, yo les recomendaría mejor continuar con la viscosuplementación. Gracias por tu aportación, amigo. Por favor, ahí les puse un link para que me hagan el favor de abrirlo y pongan sus datos, los registren, por favor, registren su asistencia, porque pues bueno, es de alguna manera productividad para el hospital. Y en caso de que no pudieran abrir el link, mandar por este chat su nombre y de dónde trabajan, ¿no? Porque tenemos de varias partes de la República. Les agradecería que nos hagan el favor de registrar su nombre. Si no hay otra pregunta, pues creo que ya no hay más preguntas y más. No, ya no. Ya no nos va a interrumpir más Solano. No, muy buenas aportaciones. Muy bien, amigo Solano. Felicidades a todos. Gracias, amigo. Gracias, doctor Anatolio.
Y que A tengan sus buena órdenes. tarde, noche. Gracias. Hasta luego, un abrazo a todos, cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Por favor, se van registrando. Abil, ya te vi por ahí, regístrate. Gracias, Abil. Mis internos que andan por ahí, por favor, se registran. Doctor Cesario. Y es que hay algunos que ponen, no sale su nombre, nada más sale un número, o iPhone, o Moto G6, pero no puedo registrarlos. JD Cruz, guapo, ¿qué eres? ¿Médico, enfermera? ¿Qué eres, JD? Susana de Veracruz, mucho gusto, Susana. Gracias, Ana Leiva. De Iguala, enfermera América, mucho gusto. Profesor de la UAP, José Cesario, mucho gusto, doctor. Cada semana vamos a estar haciendo estas sesiones. Si alguien quisiera participar, adelante, también están invitados. Gracias, Osiris. Osiris, ¿de dónde eres? Alma Guadalupe, de la 38. Hola, doctor, buenas noches, muchas gracias. Hola, ¿quién eres? Alma Guadalupe, de la Clínica 38, médico familiar. Mucho gusto, doctora, espero te haya servido. Bastante, doc. Dios me lo bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.